Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con noticias sobre los recortes presupuestarios que ya se perfilan para el año fiscal 2018. Esta semana nos sentamos con el ejecutivo Ike Leggett para recapitular los logros de este año y los retos para el que viene. Nos dijo que la situación financiera está muy difícil y que lo más posible será que tendrá que formular recortes de entre el 2 al 3% en el presupuesto de todos los departamentos y agencias del gobierno local. Y como parte de los preparativos del presupuesto, el ejecutivo Leggett siempre sostiene 5 reuniones comunitarias durante el mes de enero para escuchar a los residentes. Estos foros son una buena oportunidad para que usted comprenda más sobre las proyecciones fiscales y también para formular preguntas y hacer recomendaciones sobre el presupuesto. El primer foro público es el día lunes 9 de enero, comenzando a las 7 de la noche en el Centro Comunitario Regional de Chevy Chase, Bethesda. El resto de los foros están pautados para el 11, 18, 25 y 30 de enero. Llegan cambios al Consejo del Condado de Montgomery y se instala nuevo liderazgo en la rama legislativa. Hay presidente y vicepresidente recién electos. ¿Quiénes son y cuáles son sus planes para los residentes del condado? Nos los dice Lillian Mas en el siguiente reportaje. I am pleased to nominate my friend Roger Berliner for Council President. Nominado por su colega, la concejal Nancy Navarro, asumió su nuevo cargo como presidente del Consejo del Condado de Montgomery, Roger Berliner, quien afirma aprovechará su posición para continuar dándole al condado reconocimiento a nivel nacional y ser ejemplo de lo que es ser una comunidad inclusiva. La diversidad de nuestro condado nos da la oportunidad de poder mostrar cómo la riqueza que aportan 170 culturas diferentes ayudan a prosperar en armonía. No hay muchas comunidades en la faz de la tierra que tienen la riqueza cultural con la que cuenta el condado de Montgomery. Y cada vez que la cultivamos, nos trae muchas satisfacciones. Junto a él, el ahora vicepresidente Hans Riemer, a quien sus colegas califican de ser una persona que siempre está dispuesto a escuchar y entender los retos de la comunidad. El halago más grande que le puedo dar a mi compañero de trabajo es que es un gran colega y siempre está atento y dispuesto a buscar una solución a los problemas más complejos. Estoy seguro que tendrá un gran desempeño bajo su nuevo cargo. El ahora presidente Berliner asume su nueva posición con la meta de extender a sus residentes los derechos básicos, poniendo como prioridad de estos la educación. No hay nada más fundamental que la educación. Es uno de los pilares centrales de los que depende la reputación de nuestro condado y el futuro de nuestros niños. En su discurso de aceptación, Berliner dio a conocer la necesidad de un mayor compromiso para ponerle fin al bloqueo en la región. Él asegura que más fondos deben de ser destinados para asegurar una mejor calidad de vida para los residentes del condado y, con igual importancia, expandir las oportunidades económicas para todos los que allí viven. El nuevo presidente del Consejo asegura continuará con el legado de la antigua administración para que el condado de Montgomery continúe siendo una ciudad santuario. Él también afirma pondrá su mayor esfuerzo para que muchos más miembros de la comunidad se conviertan en nuevos empresarios. En Brockville, Lillian Mas. Y la instalación del nuevo liderazgo del Consejo significa que se le dice adiós y gracias a la concejal Nancy Florin, quien sirvió de presidenta del Consejo durante el último año. Ella, a la vez, extendió agradecimiento y elogios a sus colegas, agregando que el trabajo realizado este año marca la pauta para continuar en una dirección firme hacia adelante. Al pasar el martillo, la concejal dijo estar muy orgullosa de que durante su liderazgo se realizaron un sinfín de foros comunitarios para escuchar a los residentes de Montgomery. El salario mínimo en Montgomery es de $10.75 la hora,
Para finales del año próximo debe de incrementar a $11.50. Hay un esfuerzo para que el salario mínimo se eleve a $15 por hora y el grupo que aboga realizó una manifestación frente a las oficinas del Consejo pidiéndole a los concejales que aprueben legislación para que los $15 se hagan realidad. Los concejales George Leventhal, Nancy Navarro y Mark Eldridge estuvieron presentes durante la petición del aumento. Los tres están a favor de incrementar el salario mínimo en Montgomery una vez más, para que se le pueda dar frente al alto costo de la vida en el condado. Tras las elecciones de noviembre, también hubo cambios en la Junta Educacional de Montgomery. 3 miembros juramentaron al cargo en una ceremonia: Janet Dixon, Shebra Evans y Rebecca Mondrosky. Y tras la juramentación es manos a la obra, ya que la Junta se perfila para su próxima reunión el día 13 de diciembre, donde el superintendente de las escuelas públicas, el Dr. Jack Smith, debe de presentar su presupuesto operacional para el año fiscal 2018. La Junta Educacional de Montgomery cuenta con 8 miembros. Uno de ellos es un estudiante de secundaria. Hace justo un año y durante esta temporada de fiestas fue cuando el oficial de la policía de Montgomery, Noah Leota, falleció tras ser atropellado por un conductor embriagado. Leota trabajaba la noche del 13 de diciembre en un punto de chequeo de control de alcohol en la ciudad de Rockville. Y la policía de Montgomery se embarca una vez más este año en reforzar los puntos de chequeo para detectar a los conductores que manejan bajo la influencia del alcohol. Les recordamos que tras la muerte del oficial Leota, el estado de Maryland aprobó la ley NOAA, la cual impone sanciones más recias hacia los choferes que sean arrestados por conducir borrachos. Si le arrestan con un 0.08% de alcohol, de inmediato el tribunal dictará que le instalen un aparato donde respirar para poder encender su auto. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día conversamos sobre seguridad peatonal con Jeff Dunkel de nuestro Departamento de Transporte. Este año han habido 7 peatones muertos atropellados por conductores. La policía tiene una operación encubierta donde un policía vestido de civil cruza por el cruce peatonal. Si los conductores no se den el paso, ese policía alerta a otro que está en una patrulla a una cuadra. Ahí paran al conductor y le dan una multa de $80 que también lleva un punto en la licencia de conducir. Ya se han otorgado 2,000 de estas multas. Usted puede ver este programa visitando el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Esta semana el ejecutivo Ike Leger anunció una iniciativa nueva de programas que refuerzan los servicios al asistir a las familias que tienen familiares que sufren de demencia. La iniciativa es una colaboración entre el Departamento de Salud del condado, la policía y los bomberos. La policía está ofreciendo brazaletes de identificación para las personas que sufren de demencia, en caso que en algún momento salgan de la casa, deambulen y se pierdan, así poder ser identificados con prontitud. Los bomberos, por su parte, ofrecen hojas de historial médico para que las familias las puedan completar y poner en la nevera del hogar, y así en caso de emergencia ellos pueden tener la información disponible de inmediato. Para recursos, usted puede llamar a la comisión que asiste a las personas mayores o discapacitadas al 240-777-3000.
Están disponibles de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. Aquí una iniciativa para atraer a profesionales jóvenes a vivir en zonas urbanas de Montgomery y ayudarlos a convertirse en propietarios por primera vez. Este edificio, localizado en el 1320 de la Fenwick Lane, en el corazón de Silver Spring, era una estructura que databa del 1960 y estaba abandonada y vacante. El condado invirtió $4 millones. Fue remodelada. Ahora hay 102 unidades que se venden en precios que fluctúan entre los $235,000 y $350,000. El edificio es súper moderno, está a 2 cuadras de la parada del metro, tiene gimnasio, vestíbulo con chimenea y una terraza en el techo. Todas amenidades que atraen a la juventud. Y con la venta de los apartamentos ya se ha devuelto la inversión de los $4 millones al condado. Y dicen que el recordar es volver a vivir. Bueno, miren esta reunión de jugadores de fútbol americano. Ellos son unos 200 exjugadores del Montgomery College. Así es, se realizó un encuentro que juntó a todos los atletas que han sido jugadores para el equipo del college desde los años 60 hasta el 2002. La idea fue juntarlos para recordar sus hazañas atléticas y también festejar el 70 aniversario de la institución. Aquí un gran ejemplo de lo que ha sido amor por su profesión. El teniente Thomas Jaycox de la policía de Montgomery se jubila después de 61 años de servicio dentro del departamento. De hecho, es el oficial del orden que ha servido más tiempo en una agencia en todo el estado de Maryland. Y por supuesto, para su jubilación, se le despidió con una ceremonia donde participó el jefe de la policía y se le agradeció y halagó por toda su dedicación. Conversamos con el teniente Jaycox y nos dijo que él simplemente le gustaba el trabajo que desempeñaba. Pero no crean que la jubilación significa que se retira del todo. Ya nos dijo que piensa seguir colaborando haciendo trabajo voluntario para el departamento. A sus 84 años de edad, aún ama su profesión. Hoy en nuestro segmento Adopte una mascota, le presentamos a 2 beagles, Rocco de 10 años y Bella de 7. Su dueño ya no podía cuidar más de ellos y los entregó para adopción. La idea es que permanezcan juntos, son muy cariñosos y amistosos, así que si tiene espacio en su hogar para ellos, adópteles. Y les recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Les puede visitar en las instalaciones localizadas en Darwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando, recicle más ahora.